Buenos días, bienvenidos. Soy Carmen Amores, la directora general de la Televisión Pública de Castilla-La Mancha y miembro del, ahora me quito la gorra y me pongo la otra, que es miembro de la Junta Directiva de la Academia de la Televisión. Bienvenidos a este panel que ya solo el título, Internalización del contenido español, es sugerente y esperanzador. De manera que espero que lo disfrutéis todos. Por mi parte, deciros únicamente y animaros a conocernos. Si no sois de la Academia, voy a pedir que lo seáis, porque creo que tenemos que apoyar y que ayudar. Estamos en un momento espléndido. Con todos los cambios que hay en el sector, la verdad es que yo creo que la Academia está ahora mismo bien posicionada. Estamos intentando jugar todas las bazas posibles. Están todas las televisiones, todo el sector representado, las plataformas también, por primera vez con todas las pantallas posibles, que es a lo que estamos jugando en este momento. De forma que os animo, por favor, a buscarnos, a preguntar, a haceros socios. Es una cantidad pequeña, pero creo que es importante. El sector lo hacemos todos y hay que empujar, y confío mucho en que lo hagáis. Así que bienvenidos. Os dejo con este panel estupendo de expertos, moderados por José María Irisarri, que es miembro también de la Junta Directiva de la Academia. Y nada, gracias Geraldine, como siempre, por en Conecta estar también conectados con la Academia de la Televisión y de las Artes. Así que muchas gracias a todos. Muy buenos días, muchísimas gracias, Carmen. Es un lujo tenerte aquí, este es tu territorio, con lo cual, qué mejor que abrirlo contigo. Además, compañera en la Junta de la Academia, donde, como ella muy bien dice, estamos intentando darle un gran impulso. Y insisto yo en animaros a que os deis de alta como académicos, que realmente va a merecer la pena. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta convocatoria de los desayunos de la Academia de Televisión en un ciclo que lo alargamos durante todo el año y vamos intentando abordar los temas que en el sector nos parecen sin duda relevantes. En particular, a Geraldine, darle las gracias porque nos invita a que sea aquí, en este foro, uno de los desayunos en nuestra programación y es una gran anfitriona, o sea, es una gran anfitriona y siempre eso es un lujo, ¿no? Con lo cual, agradecerte de verdad, Geraldine, tu amabilidad y a lo que es Conecta por permitirnos estar aquí con un panel tan completo. Luego, por supuesto, se trata de pasar un momento o estar aquí juntos compartiendo conocimiento con unos grandísimos profesionales, con lo cual el primer objetivo es, sin duda, que podamos aprender de todos ellos, que vamos a intentar sacarles el máximo jugo posible y luego vamos a intentar divertirnos también, con lo cual, si unimos el aprendizaje con la diversión, saldremos de aquí bajando abajo y subiendo varias veces, con muchas ganas, ¿vale? Pues vamos a arrancar con agradeciendo sin duda también a estos 6 ponentes de primerísimo nivel, donde yo creo que va a ser importante, ¿no? Conocer lo que están haciendo, sus casos de éxito, sus opiniones, sus inquietudes, su visión fundamentalmente hacia dónde va este gran tema que es la internacionalización del contenido español, y esto abarca multitud de cosas, tanto en la ficción como en el entretenimiento. Y vamos a empezar, si os parece, voy a ir presentando a cada uno de ellos haciéndoles una pregunta. Rompemos así el primer turno y a partir de ahí, bueno, pues tenemos preparadas varias preguntas más, pero sobre todo se trata de intentar tener una mesa con inquietud, curiosa, inquieta, con ganas de participar y luego abriremos sin duda un turno de preguntas para que ya interaccionemos todos y podamos preguntar lo que se quede en el tintero. Gracias a los 6 y vamos a por ello. Vamos a por ello. Empezamos con Alexander Keil.
Alexander es un productor creativo con 20 años de experiencia desarrollando y empaquetando películas y series premium para estudios como Warner Bros., Constantin Film o Red Arrow. Alex combina un instinto creativo con una visión estratégica, siempre enfocado en construir historias poderosas que trasciendan fronteras. Poquita Fe, que es una serie original de Movistar, que está producida por Mundial Studios y que ya cuenta con una versión alemana. Entonces, la primera pregunta, Alex, es ¿qué elementos os llamaron la atención en Alemania para identificar Poquita Fe como un formato de ficción para producir allí y dónde, bueno, pues decir, ¿qué tuvisteis que reinventar? ¿Qué había que cambiar? Entonces, ¿por qué y cómo? Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Sí, Poquita Fe es un fenómeno para mí. Como ya contaste, yo estoy mirando muchos años el mercado español gracias a Geraldine y este festival, pero ya anterior ya estuve mirando, haciendo telenovelas, así que tengo mucho amor a lo que son los guionistas españoles, en una parte que son daily shows, daily soaps. Aquí no hay quien viva, son series que amo mucho y La que se avecina también son series que amo hace mucho. ¿Qué pasó? Así que, y también soy fan de Cámara Café y especialmente de la adaptación española que se hizo muchos años ya. Y ahí ya conocí a estos creadores que se llaman Juan Maidagán. Así que, no sé cómo me acuerdo bien, pero Poquita Fe me comentó alguien aquí en Connecta Fiction que tiene gracia y le confié a eso. Y la verdad fue que yo estuve mirando el streaming link en mi despacho y pues de pronto salían jajaja. Y yo, joder, pero ¿por qué me estoy riendo yo aquí? No sé. Y más jajajas todavía, ¿no? Y cuando llega el tailandés, jajaja. Y ya estaba, me salí del despacho y ya estaba preguntando en mi oficina, ¿qué es esto? Y la verdad es que no me esperaba que mi equipo se enteran de eso, que es una cosa que yo entiendo como el que entiendo el español. Pero entonces yo dije que tengo que hacer esto, creo que tengo que hacer esto, pero la verdad es que no sé cómo. Pero cuando entendí que también a los alemanes entienden este humor, mis guionistas, una guionista, pues empezamos a empaquetarlo, hicimos un pilot script, adaptamos, pensamos cómo es la adaptación alemana, que sería el papel de Raúl Simas, y se lo presentamos a un actor muy famoso. Bueno, había un step en el medio que hicimos un casting con el elenco que tenía y más bien queríamos encontrar la pareja. Teníamos un par, 3, 4 versiones de parejas. Teníamos un poco una idea de quién tiene tiempo y quién no, quién va a salir, quién tiene la ventana. Y lo teníamos muy claro quién va a ser. Y entonces este actor, Sebastián Betze se llama, que además se parece un poco a Raúl Simas, dijo que sí. Y con este paquete nos fuimos a un streaming service que se llama Join en ProSieben Sat.1 y se lo miraron y se encantaron y de ahí hicimos la adaptación en 10 meses, de order hasta delivery. Está muy bien, vamos. Sí. Está muy bien. Ha sido un éxito total, además. ¿Con mucho cambio de guión o no? Es decir, esa adaptación, ¿ha habido mucho cambio de lo que era lo que es allí? La verdad es, hemos cambiado el formato porque el original eran de 12 a 15 y lo hemos cambiado a 8 a 23, porque aunque fue para plataforma, ellos lo querían para commercial half hour y así lo teníamos que cambiar un poco, lo podíamos adaptar un poco a nuestro presupuesto y nos enfocamos un poco en las líneas dramáticas de la pareja. Pero la verdad es que nos cogimos los sketches o las historias pequeñas, las ideas, estamos muy, muy cerca de lo que es el original. Y la verdad es que teníamos un guión muy fuerte. El guionista se miró la serie original subtitulada y le cogió totalmente lo que es.
y un director español que no se leía los guiones muy precisos, pero se conocía el original, pero los actores solamente conociendo los guiones y el director conociendo el original, nos quedamos muy fiel lo que es el original. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alex. Sin duda interesante y profundizaremos más adelante. Nuestro segundo invitado es José Pastor. Ha desarrollado su carrera en el sector audiovisual desde el principio, especializándose en ficción y en cine. Ha sido coordinador de Relaciones Internacionales en FAPAE, responsable de programación del Grupo Warner, director de programación y adquisiciones del Grupo Viacom, productor de largometrajes y gerente de la Academia de Cine, y desde donde ha contribuido a impulsar toda la promoción del cine español, con lo cual lo conoce en profundidad. Actualmente dirige la estrategia de cine y ficción del Grupo de Radio y Televisión Española, con especial foco en la producción independiente y en apuestas firmes por las coproducciones en general. Con lo cual, como veis, es un peso pesado. Un peso pesado. Entonces, desde José, para preguntarte así, romper primer tema es, desde Televisión Española habéis impulsado la coproducción internacional y formatos que han viajado con bastante éxito. Nos gustaría que compartas con nosotros algún caso de éxito concreto, cómo se ha vivido la experiencia y a qué crees que se debe, fundamentalmente. Bueno, buenos días a todas y todos y muchas gracias por venir después de la fiesta de anoche. Que yo, la verdad, pensé que esto iba a estar vacío y de verdad que se agradece. Bueno, casos de éxito, yo llevo en la casa 3 años y medio y es verdad que no hemos vivido tanto caso de exportación del formato, de venta de la lata, pues sí ha habido casos, ¿no? Como recientemente La Promesa, que vemos que están en el top de 10 mundial de HBO, de Max, o HBO Max, ya no sé cuál es el nombre. Gracias a que está presente en todo LATAM, hemos tenido algún caso así particular de alguna venta de la lata y estamos trabajando en el formato, pero yo, cogiendo uno de los casos un poco más del pasado, antes de mi llegada, yo me quedaría tal vez con el Ministerio del Tiempo o con, sobre todo, Los Misterios de Laura, que fue una serie que es verdad que en su momento, ahora tal vez ese perfil de serie estamos mucho más acostumbrados a ella, pero hace más de 15 años cuando salió, pues fue un fenómeno un poco impresionante. No esto que llaman el cozy crime, que ahora está como a la orden del día, pero claro, hace más de 15 años no se daba, ¿no? Y yo recuerdo pocos casos, ya no solo en Radio y Televisión Española, sino en general en que la ficción española se adapte a Estados Unidos. Me acuerdo hace unos años en los screenings de Los Ángeles ver Red Band Society, que era la adaptación de Polseras Vermelles. Uriol, tú... gracias. Vermelles. Excuse my catalán. Y Los Misterios de Laura fue adaptada. Me acuerdo también estar en unos screenings de Los Ángeles, ver el capítulo. La verdad que había cambiado el tono mucho. Era menos localista, más mainstream de network, porque la serie creo que fue en NBC en Estados Unidos. Y por supuesto episodios de 42 minutos, que eso era un cambio brutal, el tema de la duración. Al final, ya sabéis, las series de network tienen por ley 18 minutos de publicidad y duran 42. Y bueno, la serie creo que duró 2 temporadas y además se adaptó en Rusia, se adaptó en Italia y creo que en Holanda. Y en cada adaptación... ¿En Alemania también? Sí. Claro, un éxito enorme para el grupo RTL. Outperformed 3 times broadcast average. It was like the biggest success. Since then, nothing better. So, Oriol. Pues la verdad que, por ejemplo, en Rusia la protagonista era Laura rusa, estaba embarazada. En cada país había una adaptación, sobre todo con el protagonista y con la protagonista, y yo creo que con la parte dramática, ¿no? Porque al final lo que yo creo que hizo a Laura destacar no era tanto la resolución del caso, ¿no? Que también, pero yo creo que era toda esa parte dramática y familiar que lo que le daba la personalidad a la serie. Pero esto, como te digo, fue hace 15 años. Yo creo que ahora mismo, hoy en día, cada vez es menos necesario el formato. Creo que con la llegada de las plataformas estamos acostumbrados a otros idiomas. Las nuevas generaciones no buscan tanto la adaptación, o por lo menos puede haber otros géneros como la comedia donde sí sea más necesario, ¿no? Porque son más locales. Pero mi sensación es que a lo mejor si Laura se hiciera ahora, igual no se adaptaría tanto el formato en tantos países y lo que sí se hubiera hecho es vender la lata.
Es mi sensación y creo que eso ha cambiado. Pero bueno, este es un caso que como te digo, que adaptaron que Estados Unidos, que es la meca, decide adaptar una IP española, me parece como bastante reseñable. Sin duda es un caso de éxito brutal, ¿eh? Luego podemos debatir sobre si los remakes siguen funcionando o no, que es un poco la puerta que nos abres, José, y lo vemos. Bueno, que sí. Fantástico. Pues continuamos con nuestra tercera invitada, es María Pinilla. María comenzó toda su carrera en televisión en el año 97 y después de años en consultoría de gestión estratégica, entra como responsable de adquisiciones e internacional de Endemol Shine Iberia. Ha trabajado en los principales distribuidores, logrando destacadas adaptaciones de formato hacia el público español, así como exportando globalmente grandes éxitos locales, como Tu cara me suena, El puente, La caza de Monteperdido y otros muchos más. Desde el año 18 amplía sus competencias y asume la responsabilidad de Business Affairs y negocia así acuerdos con plataformas, socios y coproductores internacionales. Y saltando de la ficción y entrando en el entretenimiento, María, Tu cara me suena, Exacto, sí. Que nos fascina a todos. Realmente es un pedazo de formato, bueno, pues, ¿qué ingredientes crees que hacen que ese formato funcione tan bien en contextos tan diversos y qué barreras culturales habéis encontrado en las adaptaciones del formato en el mundo? Pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar del entretenimiento y de ficción, que también hacemos, y de Tu cara me suena en especial, que es un formato que nos ha dado tantas alegrías. Llevamos ya más de 10 años con este formato, que nos ha permitido llevarlo a 45 países, que verdaderamente es, yo creo que un hito para un formato español, pero sobre todo lo que para nosotros es más valioso de Tu cara me suena es que sigue en emisión en 16 de los países donde se estrenó. Tenemos, por supuesto, el exitazo en España, que sigue como si fuera el primer día y cada temporada se renueva, pero tenemos países como Polonia o Rumanía que nos ha adelantado y llevan 20 temporadas. Tenemos países tan extraños como Mongolia, que llevan 7 temporadas. Es decir, adaptaciones y versiones y casuísticas hay muchas. Yo creo que Tu cara me suena es un formato universal que reinventó de una cierta manera un formato muy clásico, que era el formato musical y de imitación de famosos, con unos ingredientes muy sencillos, que era esos famosos, crear una comunidad de famosos que estaban con nosotros durante toda la temporada, donde no había eliminaciones, donde buscábamos ese humor, y eso traslada fronteras. Verdaderamente creo que lo han entendido en todos los países. Se ha hecho en miles de formatos, de duraciones, con miles de matices, pero la esencia del formato es eso. Fue una gran dificultad a la hora de llegar al mercado hace 10 años y convencer poco a poco a los primeros países para que lo adaptaran, porque justamente era un formato que reinventaba un clásico, ¿no? Pero creo que la gente lo ha entendido y ha permitido que existiera en el tiempo. Entonces, a raíz de ahí, pues yo creo que nosotros tenemos muchos más formatos de entretenimiento que han viajado, porque sabéis que tenemos una red también dentro de nuestro grupo que nos ayuda a estar muy próximo a muchos productores, entonces donde podemos estar todo el rato hablando de novedades, pero también sobre todo reinventando los clásicos, diciéndole elementos que pueden hacer para que eso siga manteniéndose como un éxito. Y en ficción también hacemos nuestras pequeñas cosas. Aquí se ha hablado mucho ayer que tuvimos la suerte que se le dio un premio a uno de nuestros productores, a José Lorenzo, gran productor y creador, junto con Agustín, de La caza, que es una serie que por fin pudimos hacer en Francia, porque la ficción y la adaptación, luego hablaremos, es un camino mucho más largo que el entretenimiento y que nos llevó muchos años, pero que vio la luz el año pasado, la versión francesa, Rivière perdue, y en TF1, y con unos datos de audiencia que además a nosotros los españoles nos emociona, ¿no? Llegar a 6 millones de espectadores hoy en día pues nos parece a todos maravilloso. Entonces, pues bueno, es verdad que son caminos más difíciles, la ficción, creo que hablaremos después. Luego está el modelo plataforma, donde nosotros sí que estamos viendo que los formatos viajan, y un caso reciente es, bueno, sabéis que Culpa mía, que es un producto también nuestro,
gran éxito en Amazon, y hemos participado en My Fault London, que se ha estrenado en febrero de este año, que es la versión anglosajona y que ha tenido un éxito casi parecido al español. Así que, bueno, un poco por lanzar algunos temas, pero seguro que hablaremos más. No, seguro, vamos, gracias María. Podríamos estar aquí, imagínate, entramos en profundidad en cada una de las 3 cosas que habéis dicho y podemos estar todo el día. Pues nada, pasamos a nuestra cuarta invitada, Silvia Cotino. Su trayectoria profesional comenzó en Canal Plus en España, en diversas áreas comerciales del grupo Sogecable, iniciando su trayectoria en el Departamento de Ventas Internacionales de Produce Más, posteriormente en el Departamento de Marketing de Sogecable y Sogepac, y finalmente en el Departamento de Diversificación de Cuatro. En el 2011 se incorpora al Departamento Comercial de Mediaset España en el área de ventas internacionales, y en el 19 se crea Mediterráneo Mediaset España Group, compañía del grupo audiovisual de Mediaset España, especializada en la producción de contenido exclusivo, el desarrollo de proyectos originales y la distribución a nivel mundial, incorporándose como subdirectora de ventas y desarrollo de negocio. Y bueno, desde Mediterráneo habéis logrado ficciones de grandísimo éxito, como La que se avecina, que abriremos también luego el debate con Contubernio y Elisa, Escenas de matrimonio, y que funciona mucho más allá de lo que ha sido España y funciona en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, compartir con nosotros, Silvia, el éxito internacional y explicarnos qué elementos fueron la clave para que esto funcionara fuera y la experiencia que vivisteis. Bueno, yo cuando me incorporé en Mediaset, yo venía del Departamento de Diversificación de Contenidos, estuvimos con todo el tema de trancas y barrancas, 110 de referencias de productos, o sea, era como una locura. Y llegó a Mediaset y Juan Carlos de Ori, que era el director comercial, me dice, tú a internacional. Y yo dije, hombre... Y me dice, vamos a probar 1 año y si no te gusta, cambiamos. Y entonces yo llegué allí y solo me llamaban para escenas de matrimonio. Y entonces yo bajaba y, oye, Juan Carlos, esto es una broma. Solo recibo ofertas de escenas de matrimonio. Y me dijo, ale, a lanzarte. Entonces yo recuerdo anécdotas buenísimas de decir, hay cámaras ocultas en la oficina, de negociar con José Luis Moreno los derechos de remake en Grecia en griego. Y yo decía, pero por favor, ¿pero dónde está? ¿Dónde está la cámara oculta? Entonces ha sido una travesía maravillosa durante estos 15 años. Empezamos con Escenas de matrimonio, que se ha producido en 20 territorios. Actualmente sigue en emisión en M6. Este año se ha confirmado el año 15 en tira diaria. Y en Grecia se ha producido durante 11 años. Entonces, siempre hemos estado como muy de la mano de los productores locales, porque obviamente, y con La que se avecina también, o sea, el humor hay que adaptarlo de manera local, porque si no, vuela todo por los aires. El año pasado, o sea, cuando recibíamos la llamada de renovaciones y me llaman los productores griegos, y digo, a ver qué pasa. Y entonces me dice, tenemos un problema. Digo, ¿pero dónde está el problema? Digo, a ver, la renovación, a ver qué pasa. La pareja mayor no quiere seguir. Claro, la pareja mayor, cuando empezó hace 12 años, era mayor. Pero claro, 12 años después, en tira diaria, estaban reventados. Y entonces digo, bueno, pues no os preocupéis, vamos a buscar soluciones. Y me dice, no, es más grave. Él quiere seguir y ella de manera esporádica. Y entonces la tuvieron que matar. La mataron, él se echó una novia y ella aparecía en capítulos especiales como un fantasma. O sea que han pasado cosas. Entonces ahí sí dejamos... Claro, libertad, decimos lo que vosotros consideréis. Pero nosotros así como el otro día cuando estuvimos comentando, ¿no? El tema del drama y la comedia, en Mediaset la comedia funciona muy bien, gracias a títulos como La que se avecina, Escenas de matrimonio. Y luego haciendo un poquito de memoria, porque a mí lo de escenas
como lo viví cuando entré en Mediaset, lo tengo ahí un poquito dentro del corazón, marcas como el Chiringuito de Pepe, atención al Chiringuito de Pepe, porque es un dramedy familiar, ¿no? Pero en cuanto un productor lo ve, y yo creo que hemos cerrado como... O sea, en Estados Unidos hemos cerrado con Fox y con NBC. O sea, ha tenido una vida también muy buena. Y yo ahí con José, el tema de Estados Unidos, que a mí el enamoramiento de los remakes en Estados Unidos se me ha acabado. Se te ha acabado. Me ha acabado. Bueno, ahora defenderéis esa postura. Muchísimas gracias. Siguiente invitado, y bienvenido, y gracias por estar aquí con nosotros, Sergio Mendoza, guionista con una larguísima experiencia en series de televisión. Ha realizado trabajos en ficción, dramática, en acción y en thriller. En la actualidad es el vicepresidente de Desarrollo de Ficción de NBC Universal Telemundo. Además, implicándose directamente a lo largo de todo el proceso de la escritura, con lo cual participas de manera muy activa en el contenido. Recientemente escribió en Mariposa de Barrio, una producción original para Telemundo Studios que incluye una nominación al Emmy Internacional. Con lo cual, peso pesado de la industria latina, claramente, y además desde la profundidad. La profundidad. Y pues la primera pregunta, y unido a todo lo que estamos hablando de casos de éxito, es ¿por qué Velvet y cómo? Sí, bueno, lo primero, me sumo a agradecer a Geraldine por la invitación, que ha sido espectacular toda la semana acá. Y después agradecer a todos los que están acá, porque la fiesta de ayer fue espectacular y veo toda la gente con la que estaba ayer allí acá. Y yo venía del hotel y decía, nadie va a ir. Entonces, súper sorprendido para bien. Y después, bueno, lo otro, Velvet fue lo platiqué también muy breve en un panel que tuvimos ayer, que para nosotros era una responsabilidad súper grande. Para mí particularmente teníamos el caso que creo que viene mucho a colación por lo que estamos hablando, que no participando activamente como me tocó en el caso de Velvet, pero yo ya había visto, por ejemplo, Gran Hotel se había adaptado en México y se había adaptado también en Estados Unidos para formato teleserie. En el caso de México con Gran Hotel habían hecho una adaptación como a la época similar a lo que era aquí el formato original con la Revolución Mexicana. Y en Estados Unidos habían hecho una adaptación contemporánea. Eso a mí me llamó mucho la atención en su momento, sin saber yo que después, años más tarde, me iba a tocar liderar toda la parte ejecutiva y creativa de la adaptación de Velvet también a una época contemporánea. Y ahí creo que estuvo el mayor reto. Había mucho peso encima y ahí el tema de la adaptación para mí, siento que, por ejemplo, en Latinoamérica y en el US Hispanic, que es donde yo estoy concentrado, a veces y lo digo como escritor, los autores pensamos que el adaptar pareciera ser menos trabajo. Pero para mí, ya del lado de ejecutivo, creo que es mucho más trabajo que un original, porque hay que tomar decisiones creativas que tienen mucho más peso. Porque si el formato, como en el caso de nosotros, es tan conocido y tan exitoso como Velvet, todas las decisiones que tomas están bajo la lupa de cómo cambiaste esto, porque para mí la pregunta es esa, ¿cuánto te separas y cuánto te quedas con el original? Porque siempre está el feedback de la audiencia de te separaste demasiado, no era lo que yo esperaba. Te quedaste demasiado pegado, ¿para qué la veo si ya vi la original? Entonces, tienes todo el tiempo que estar tomando decisiones creativas. Admiro mucho y creo que es algo súper destacable de España, porque no creo que todos los países lo consiguen. El hecho de que la comedia y el dramedy español ha tenido tanta vida internacional, porque yo siempre digo, todos lloramos más o menos de lo mismo. O sea, ves el mismo tipo ves una fotografía, una imagen en un noticiero, todos nos conmovemos y lloramos por lo mismo, pero no nos reímos de lo mismo, porque el humor sí cambia de país a país. Entonces, la adaptación de humor es todavía más difícil. En el caso del drama y en el caso de Velvet en particular, nosotros teníamos que llevar Velvet a una época contemporánea
Y nos preocupaba constantemente, la pregunta era qué tanto nos separamos y qué tanto nos quedamos. Y qué de estas decisiones va a hacer que esto sea un fracaso o un éxito. Por suerte, que estoy hablando acá y nos fue súper bien, pero la constante libreto a libreto a libreto era me apego, me separo, me apego, me separo, me apego, me separo. Y creo que ese tic-tac creativo es muy bueno porque la adrenalina tiene un baile muy pegado con la creatividad, pero por otro lado te da terror, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar este fantástico panel, nos acompaña Elisa Martín de Blas, una ejecutiva del sector audiovisual con más de 20 años de experiencia en producción, distribución y desarrollo de contenidos. Actualmente es la directora general de producciones y distribución de contenido de Contubernio Films, donde coordina exitosos proyectos para plataformas como Netflix, Mediaset y Movistar. Machos Alfa, son productores Machos Alfa, son productores de La que se avecina y luego profundizaremos más, pero porque nos situemos. Entonces, ya Machos Alfa, Elisa ha dado el salto a países como Francia y Holanda. ¿Pensasteis que este salto internacional durante el proceso de creación, que es antes el huevo o la gallina, que se conserva y que se transforma en esa adaptación? Es decir, cuando se crea, se piensa en esa internacionalización, cuando se crea, se piensa en buscar el éxito para luego, a partir de ahí, ver cómo evolucionar. Bueno, todo esto. Son muchos temas con muchas derivadas. Bueno, gracias por invitarnos, por traernos. Es súper interesante todo lo que han dicho todos los compañeros. A ver, en nuestro caso, Contubernio al final es una productora de creadores, con lo cual tiene un ADN un poquito distinto. Son los creadores, es que me iba riendo cuando ibais hablando porque son los creadores al final que están detrás de Escenas de Matrimonio, de Aquí no hay quien viva, de La que se avecina, de Machos Alfa, en fin. Cuando ellos crean, creo poder asegurar que en ningún momento se está pensando en cómo esto se va a proyectar internacionalmente. Ellos crean porque sienten la necesidad de contar una historia, de contarla de una determinada manera y de hacer comedia de la vida cotidiana y de las miserias humanas. Más o menos partimos de esa base. Hasta ahora, nuestra proyección internacional ha sido de la mano de las televisiones en abierto, porque, por ejemplo, Mediaset era quien hacía las ventas internacionales de nuestro producto, y luego llegaron las plataformas que se convirtieron en un altavoz monumental para nuestros productos. O sea, de repente una serie como Machos Alfa se estrena simultáneamente en 190 países y acaba estando en el top 10 y en el número 1 de países de Latinoamérica. Parecería lo más evidente porque es el mismo idioma, pero es que países como Croacia, Serbia, Grecia, o sea, en sitios que no te lo esperarías a lo mejor por diferencias culturales. Entonces, no se ha pensado y de repente es un humor que es lo suficientemente universal, como le pasaba a Escenas de Matrimonio, como para llegar a tanta gente. Entonces, en el proceso de creación seguramente no. Luego, ¿qué sucede? Con las versiones que se han hecho, en el caso concreto de Machos, que son las que tenemos más recientes, se ha hecho, la primera que se estrenó fue la francesa, luego la holandesa y la italiana se acaba de estrenar. Y creo que está por estrenarse la alemana, ¿no? Está en producción. Sí, está en producción. Una de las cosas que tienen Alberto y Laura es que si se les pide ayuda para el proceso de adaptación, ellos están encantados de darla, pero les da mucho reparo también porque solo tú, productor local, conoces tu mercado. ¿Qué te voy a decir yo de lo que te hace gracia en Alemania? Pues no tengo ni idea. Entonces, si por ejemplo, fuimos de la mano de Mediaset a ver a la adaptación portuguesa de La que se avecina. El guionista se sentó a hablar con nosotros largo y tendido y él tenía las cosas clarísimas porque además había adaptado Aquí no hay quien viva. Entonces, luego ya depende del equipo local y uno con lo que ha empezado Alexander, que sea capaz de coger la esencia del porqué del éxito de esa serie. O sea, no es el chiste,
es algo más. Hay algo que es lo que atrae a las audiencias. Pero nosotros no solemos meter poco. Lo que nos ha pasado es que ha pasado el proceso opuesto, que de repente a mí me bombardean con emails y con llamadas de países para adaptaciones de nuestros formatos, de muertos o de que al final son de las plataformas y tengo que derivarlo a las plataformas, que también iremos ahí, que sería conveniente que no fuera tanto de las plataformas, que también fuera nuestro, pero ya no. Bueno, vamos a dejar un poquito eso para el final. Muchísimas gracias, Elisa. Sin duda, lo que se ha puesto de manifiesto después de la intervención de todos es, uno, que a priori pensamos que la comedia viaja peor y viaja mejor el thriller. Parece ser que en el contenido español diferentes tipos de comedia están viajando bien por el mundo, tanto en formatos de entretenimiento como en formatos de ficción. Me parece que es un buen titular como para decir, oye, la experiencia de estos señores, que son los que más venden y más mueven en el mundo, funciona, con lo cual no nos obsesionemos con el thriller y sino que además con diferente tipo de humor, mucho más costumbrista, menos costumbrista, más amable, menos amable. Sí, y que la comedia a veces la consideran un subgénero y es un poco, es una reivindicación muy buena que al final sea una crítica social en muchos casos, como decías también. Claro, ¿no? claro, pero siempre es una comedia. Yo de todas maneras, en esa parte, agradeceros a ti, José María, y a Geraldine, de que esto es gracias a esa larga travesía, ¿no? Cuando se empezaba a ir con el maletín a vender, ¿no? Médico de familia, Los Serrano. Entonces, esto es consecuencia de ese trabajo que vosotros hicisteis y que nos abrió las puertas a muchísimos, y eso siempre os lo tendremos que reconocer. Muchas gracias, pero éramos vendedores de mantas. Bueno, es que tal... Decían, ¿qué quieres? ¿Un bolígrafo, una manta? No, pero era un formato? No era muy sabíamos, duro. Pero es que había Silvia, que darle no era muy duro. Era duro, era muy duro. visibilidad al contenido en español, es decir, que es una de las cosas que ha osadía. cambiado muchísimo. Es un tema de osadía. Hoy en día que nos vienen a buscar, ¿no? y que hace muchos años era, no, pero es que en España hacemos cosas muy buenas también, ese día. Y la gente decía, pero de España, en fin. Pero creo que ha cambiado muchísimo y hay un foco en España ahora que verdaderamente creo que es muy dulce y que todos lo estamos un poco viviendo, pero que ha sido muchos años de mantas, de pico y pala. Para convencer, sí. Tenemos seguro que Geraldine muchísimas anécdotas que contar, pero ellos son nuestros protagonistas y hoy toca seguir avanzando en esa línea. Entonces, Alexander, por retomar y hacer una pregunta más, aunque luego vamos a ir abriendo el debate, ¿cuál es tu visión con respecto a ese contenido español? ¿Vas a seguir buscando aquí para llevar allí? ¿Crees que hay tendencia que va incrementándose de manera progresiva? ¿Crees que realmente vas a seguir manteniendo el tema en la comedia frente al thriller? ¿Estás buscando de todo? ¿El remake? Cuéntanos un poco tu visión de hacia dónde va el mercado ahora mismo en Alemania. Sí, mira, ahora estuve pensando que este país tiene una fuerza creativa que es increíble. Tengo que decir, yo conozco Alemania muy bien, Estados Unidos y este mercado, y aquí hay una fuerza de creadores que me parece por parte de showrunners, creadores, guionistas, que salen proyectos a tope, como los que estamos hablando y un par de otros más, que son increíbles, ¿no? Y también, si hablamos también del mundo del cine, hay unos cineastas, hay unos personajes cinefiles que, comparado con Alemania, mucho más fuerte. ¿Ok? Quiero decir, por lo primero. Sí. Yo creo que en lo que se ve ahora, y Machos Alfa es un muy buen ejemplo, y es lo que persigo yo hace muchos años, es que en la comedia es muy difícil en travel, en lata, sino hay que adaptarla, ¿no? Y este ejemplo nunca me lo podría esperar, que una cadena como Netflix, que está lista con todos sus productos, que saque el mismo producto en la misma plataforma 5 veces, el original más otro, y no se hacen competencia, parece, ¿no? Que hacen para su mercado, hacen sus propias series. Machos Alfa en Alemania nadie lo conoce, menos yo. Yo les digo, tenéis que mirarlo, pero
the wide audience doesn't know it. So, parece que tiene razón, ¿no? Pero es eso, ¿no? Así que en plan de comedias yo voy siguiendo, voy buscando las voces más fuertes que hay aquí, las cosas que tengan más una consistencia de un showrunner para adaptarlo y para llevarlo a Alemania y yo ayudo y quiero abrir las puertas a todo el mundo. Y en parte de coproducciones, ¿no? Que es un poco más tema que yo no he tratado tanto, pero he visto aquí en este festival coproducciones y direcciones también a un nivel de producción altísimo. Y eso sí puedo contar que en Alemania la gente en la calle, si tú hablas así, que soy ejecutivo de televisión, dicen, pues a mí me aman las series españolas. Y están como... Qué raro, ¿no? Que es una cosa nueva, ¿no? Que estaban hablando de series estadounidenses y se hablaba mucho de series danesas y de Escandinavia y mucho de los israelíes, que saben muy bien, pero ahora saben pues, las series españolas que están en Netflix. Nos quedamos así, ¿no? Y creo que va a abrir mucho el mercado porque ya se conoce actores españoles, ya se conocen un poco las voces y empezamos así, ¿no? O sea, que esto no es una moda. No. No de esto todo. Viene para quedarse. No de todo. Lo de machos alfa me parece una cosa muy alta y ahí no sé cómo se puede hacer más eso, pero espero que sí. Así que tiene que... Hay que tener más. Muy bien. Muchísimas gracias. José, desde la perspectiva de Televisión Española como televisión pública, la importancia o la relevancia de la búsqueda de un contenido en el mundo de la ficción local, ¿cómo se equilibra? Es decir, ¿cómo se equilibra ese planteamiento de la búsqueda de un contenido que sea local y que pueda viajar internacionalmente? ¿Se busca, se prioriza, no se prioriza? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, yo creo que tampoco es necesario obsesionarse con el tema de que viaje y muchas veces si consigues que funcione a nivel local, consigues que funcione a nivel global, el famoso glocal. Pero sí creo que por lo menos nosotros, al final como una televisión pública, compartes una línea editorial, unos valores y unos fines con otras televisiones públicas, ¿no? Y en España lo tenemos con las autonómicas, donde sobre todo bueno, hemos hecho cosas de ficción, como hicimos La ley del mar con Apunt, o Esto no es Suecia con 3CAT, o Detective Touré con ETV. O sea, trabajamos mucho con ellos porque bueno, compartimos al final visión. Y en el mercado internacional pasa un poco lo mismo. Al final siempre hay un entendimiento mayor o una especie de conexión un poco más especial con televisiones públicas. Con la ZDF, además un poco al hilo de lo que comentabas, con Alemania la verdad que hay muchísima predisposición. Siempre para escuchar los proyectos, siempre hay un interés especial. Hay otros territorios que nos cuesta mucho más. Francia nos cuesta mucho. Intentar tener proyectos en común con Francia es bastante complicado. Como televisión pública pertenecemos a la UER, a la European Broadcasters Union, que parece que solo está para la Eurovisión y que es donde sale por ahí la UER y tal, pero hace bastantes más cosas y tiene un área de ficción. Y está Ana María Bordás, además, ahora, exacto, de jefa. está ahora de presidenta, sí. Claro. Ana María Bordás es la directora de entretenimiento de Radio Televisión Española. Y ahí lo vemos, ¿no? Que hay territorios como Alemania donde hay predisposición, por supuesto con Portugal, porque al final, bueno, pues yo creo que es importante siempre el tema fronterizo. El estar cerca a nivel geográfico ayuda mucho. Si ves las ayudas media a la producción de series, desincentivan producciones de países que sean fronterizos, ¿no? Porque al final, bueno, hay que intentar buscar esto como un nuevo estilo europeo de producir que no tenga que ver con la similitud cultural. Francia hace mucho con Bélgica, ¿no? Comparten el idioma, o Alemania con Austria. Pues está genial que hagamos Alemania y España, ¿no? Pero es verdad que también, igual que buscamos siempre televisiones públicas o hay una mayor afinidad con ellas, realmente coproducir es bastante complicado. O sea, al final, aunque con Latinoamérica compartimos el idioma, es mucho más difícil porque la afinidad que tenemos de gustos y de cómo son las audiencias son más diferentes a veces que las de Europa. Pero, por ejemplo, el doblaje es un problema. Nosotros ahora con Valls y Morales
que es una coproducción con ZDF y tenía diálogos en alemán. Decidimos doblarlos al español con acento alemán porque Sequía, que era una serie anterior, una coproducción hispano-portuguesa, cuando había diálogos en portugués, la audiencia huía. La audiencia de la televisión en abierto no está acostumbrada a leer subtítulos. Es verdad que no, pero si ya con las plataformas son otras generaciones. Decidimos doblar para evitar ese problema y recibimos un montón de quejas de por qué habíamos doblado, que quedaba antinatural. Además, claro, los actores se doblan a sí mismos, eso es otro problema, porque no son actores de doblaje profesional. Y ahí siempre creo que tenemos esa pequeña barrera del idioma, ¿no? Que si bien en plataformas vemos el juego del calamar y no hay problema si es en coreano, incluso nos gusta, o nos parece exótico, o las nuevas generaciones no tienen ningún problema y están acostumbradas a leer, la generación o la audiencia de la televisión lineal pues todavía le cuesta. Perfecto. Muchas gracias, José. María, ¿cuál es tu visión con respecto a hacia dónde evoluciona como productora multinacional, con formatos en todo el mundo, con formatos de ficción y de entretenimiento? ¿Hacia dónde crees que va ese contenido español? Es decir, ¿intercambias con tus colegas de diferentes en el mundo entero? ¿Cómo funciona esa relación entre lo que tú haces aquí y tus colegas de la multinacional en la que trabajas? Bueno, nosotros la verdad que sí, que tenemos muchos foros y tenemos mucha suerte de poder intercambiar muchísimas experiencias y de estar desde la creatividad hasta también la internalización, intercambiando información, y creo que nosotros vemos que hay miles de oportunidades. Es decir, hemos vivido un momento muy dulce, no solo con nuevas ideas, pero sobre todo con lo que llamamos el reboots. Hemos estado en un momento de nostalgia enorme en todo el mercado, sobre todo en el mercado de entretenimiento, donde muchísimas ideas del pasado, llámese en España, puede ser Grand Prix y tal, han volvido, y nosotros internacionalmente han volvido a tener su presencia de una manera renovada, con lo cual para nuevas audiencias nos parece súper interesante. Es verdad que es un momento en general donde las ideas nuevas, y especialmente creo que en España ha sido un momento más difícil, es lo que nosotros llamamos paper formats, ¿no? Han tenido menos receptividad porque hemos estado en un momento de aversión al riesgo, donde todo el mundo quiere algo que ya se haya probado en otros sitios, y para nosotros eso pues a veces es un poco una frustración. Creo que tenemos muchísimo talento creativo, muchas buenas ideas, y para que luego eso produzca ese fenómeno de exportación, primero tienen que tener su lugar en nuestro mercado, y ahí como que reclamo aquí que, bueno, a los que son cadena, que hay que dar oportunidad, hay que buscar un mix y hay que dar oportunidades a asumir esos riesgos, ¿no?, con esas nuevas ideas, porque creo que efectivamente aquí, desde luego, nuestros compañeros en internacional nos lo dicen mucho y dicen verdaderamente hay muy buena creatividad en España, en todos los sentidos. Luego, a nivel de la internalización de los productos, creo que sobre todo en ficción nosotros estamos viendo que los modelos, hay miles de modelos ahora mismo, que estamos en un mercado en plena evolución. Está efectivamente el modelo de la coproducción, el modelo del ventaneo con las precompras, hay muchas posibilidades para llegar a muchas audiencias. A veces el fenómeno del original y de la plataforma pues puede tener un fenómeno que hace que la vida del producto sea mucho más efímera, ¿no? Es decir, que llegas a 190 países, eres top one y tal, que tienes todo esto que te dicen, te has tenido 30 millones de visionados y tal, que todos nos ponemos, pero luego 3 meses después ya ha pasado a la historia, ¿no? Entonces, nosotros pues, nos ha costado muchos años levantar esas series, muchos años, ¿no? Recuerdo proyectos como la Catedral del Mar, que estuvimos paseando durante 10 años, que dijimos vamos a construir una catedral casi, y luego de repente dices, pues es que se consume en Netflix, en fin, ¿no? Estuvo en Televisión Española, en TV3, perdón, en Antena 3, y acaban como... Entonces, buscar una longevidad y yo creo que con las plataformas, que buscar que haya una longevidad de ese contenido y que tenga vida más allá de ese primer consumo, ¿no? Y todo. Y luego ahora estamos explorando las marcas también, ¿no? Yo creo que no lo hemos comentado aquí, pero para nosotros es un modelo que viene,
que hemos explorado el año pasado con Hairstyle, que hicimos cinco versiones para 5 territorios, patrocinados por una marca. Y son cosas que vienen, es decir, que se ven en Discovery en diferentes países. En fin, creo que todo es posible, que es lo bueno. Hay muchos mundos que no conocemos, pero es un momento con muchas opciones. Perfecto, muchísimas gracias. Silvia, vuestra visión, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿cuál es vuestra visión desde Mediaset como cadena, como planteaba José antes, que luego entraremos en el tema de la IP cadena frente a las productoras, ¿no? Y luego las productoras grandes frente a las pequeñas, las multinacionales que compran formatos, porque vosotros también compráis formatos de terceros. Nosotros somos grandes productores de formatos de terceros, tanto exacto. en entretenimiento como en ficción. Es decir, somos muchos, sí, exacto, por eso. Hacemos muchas adaptaciones. Exacto, exacto. Entonces, Bueno, Silvia, tu visión en cuanto a los contenidos que tenéis, hacia dónde vuestra parrilla, cómo puede internacionalizarse. Bueno, nosotros, ¿qué parece, no? O sea, ¿no? Grupo Mediaset España, ahora Media for Europe. Actuamos, de verdad, que estas palabras de nuestro antiguo consejero delegado, como una mercería. Sí. ¿No? O sea, yo creo que somos equipos muy reducidos, pero o sea, a nivel de grupo mucha comunicación, y es a nivel de mercería real. O sea, a mí hay algún acuerdo que me han zarandeado, de que suba al despacho. Y me han zarandeado. O sea, en esta conversación, el debate de no, porque yo he vendido a Fox chiringuito de Pepe y te miran esa cláusula maldita y te dicen, por ahí no pases. O sea, yo tengo una anécdota que no se me olvidará, se la recordé a Pablo Basile cuando salió de Mediaset y le dije, me metí un meneo un día, un meneo verbal, y me dice, no me acuerdo. Digo, pues se lo voy a recordar, digo, porque yo me acuerdo. Y entonces era una conversación, ¿no? De ¿y por qué? Y tal. Y no, pues una major, es un estudio y tal. Y era mi primer remake en Estados Unidos y me miró y me dijo, esa cláusula, que era en letra, ¿no? de Arial 4, ¿no? Que no, ni se veía ni se entendía. Esa cláusula es humillante, me dijo. Yo no, es que en Estados Unidos es que es así. Y me dijo, muy bien, ¿usted tiene algún tipo de presión para cerrar este acuerdo? Digo, no, yo con la que tengo yo misma voy bien. No necesito presión de terceros. Y me dijo, cuando esa cláusula cambie, vuelva. Y 3 años después conseguimos que esa cláusula... Era una cláusula que era difícil de entender, pero era una cláusula en la que tú expresamente renuncias a que, aunque no te paguen, van a seguir produciendo. Y entonces él consideró, sabiamente, obviamente, que era de extrema gravedad. Y me dijo... Entonces esas cosas te las dicen una vez, pero no te las vuelven a repetir. Entonces, en este rollo ¿no? de la mercería, ¿no? de esa cláusula, pues eso se ve, se analiza, se mide y esto, entran 2 bobinas de hilo, salen 4. Entonces me parece maravilloso porque está toda la compañía como muy involucrada en el proceso. Luego nosotros con nuestros compañeros italianos, ¿no? Ahora que estamos que pertenecemos a Media for Europe, también la comunicación es súper fluida. Y yo una cosa que decía José, a mí me da mucha envidia los países nórdicos. O sea, ese hilo de unión que hay entre todos ellos que entienden el idioma, o sea, tanto a nivel lingüístico como a nivel cultural, me parece que nosotros tenemos un gap frente a ellos que para la coproducción es muy complicado. Y ellos lo tienen de una manera, o sea, es maravilloso ver Borgen, ¿no? y cómo esas culturas se entienden, y nosotros en eso estamos muy lejanos, nos pasa. Igual nosotros, ¿no? Con Italia hay más diferencias entre norte y sur, pero que somos muy parecidos, por ejemplo, a los griegos.
O sea, Más que los italianos. más que a los italianos. Sí, sí, más. Y a mí me da mucha envidia porque digo, es que realmente, es que lingüísticamente es imposible hacerlo. Entonces, si alguien tiene la varita mágica, por favor, que nos ayude. La IA. Otro gran tema. Abordaremos. Muchas gracias, Silvia. Sergio, por seguir un poco con el tema. En cuanto a tu visión, desde NBC en Telemundo, con la experiencia de Velvet, ¿en qué vais a fijaros en siguientes proyectos? ¿Estáis in-house, local, búsqueda de formatos externos? ¿Va en paralelo eso? ¿Qué creéis que hacia dónde tu equipo, cómo estáis funcionando? Cuéntanos, desvélanos. A ver, fuerte, ¿no? No, nosotros, que me lo han preguntado varias veces acá en Conecta, como, oye, y entonces después de Velvet, ¿cuántos proyectos tienen en fila españoles para adaptarse y demás? Obviamente sí, no comenzó con Velvet. Hace rato que estábamos viendo catálogo internacional de España para ver qué se podía hacer, qué podía hacer sentido adaptarse. Para mí, el sentido te lo da un poquito también el humor social, ¿no? Hay momentos para adaptar ciertos formatos. Obviamente, por ejemplo, en América en general se está viviendo un momento particular social y político y eso abre ciertos temas que van a viajar más fácil en este momento. Creo, lo que sí pienso que, escuchando a mis compañeros, como mexicano y en el lado ejecutivo de allá, ahora en el US Hispanic, nosotros tenemos muchísima admiración y muchísimo respeto por el proceso creativo de España. Entonces siempre estamos mirando porque para nosotros es un referente definitivo. Y más bien creo que el decidir qué adaptar y cómo adaptarlo, lo que decía hace rato, siempre es una cuestión que pesa mucho por las decisiones creativas que se tienen que tomar. Pero ahora mismo en Telemundo estamos viendo, claro, después de Velvet, qué es lo que hace sentido. Ir por la misma línea, o sea, Velvet es una historia de amor por la calle del medio con la época y demás. Seguimos por ahí, entonces vemos más formatos que sean historia de amor o empezamos a arriesgarnos. Yo admiro muchísimo el thriller español y a nosotros en particular en Telemundo el thriller nos funciona muy bien con la audiencia, entonces obviamente siempre es algo en lo que estamos poniendo el ojo. Yo creo que Velvet lo único que vino es a confirmar o reconfirmar que sí hay un camino ahí, que ese contenido viaja, que se adapta muy bien y yo sí creo que pero con la globalización de los formatos por las plataformas, pareciera que es un momento en el que hace menos sentido la adaptación, porque si ya vi la original y ahora tengo tan fácil el acceso a ella, pero sigo pensando que ver esa historia que te gusta con tus actores en tu idioma y adaptado a tu contexto social va a seguir funcionando. Para mí va a seguir funcionando y siempre va a estar en qué es lo que ajusto para que le hable a otra audiencia sin demeritar la original, pero sorprendiendo de alguna forma todavía, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Y Elisa, para seguir un poco en esta línea, vuestra visión, es decir, ¿hacia dónde estáis enfocando desde Contubernio? ¿Estáis desarrollando? ¿Cómo? ¿Con qué visión? ¿Con qué enfoque? Nuevamente, claro, mis compañeros pertenecen a organizaciones mucho más grandes y mucho más… O sea, al final Contubernio es una pastelería donde donde podemos producir hasta donde podamos escribir. Entonces, eso limita nuestra capacidad productiva y también nos deja tener vida de vez en cuando, que tampoco está mal. Entonces, ¿nosotros hacia dónde queremos ir? A ver, nosotros, esto es una cosa que además la hablamos mucho, hemos vivido pues eso, el momento de la televisión en abierto, ahora el momento boom de las plataformas. El tema es que, por ejemplo, nuestras series, que es todo comedia siempre, tienen la manía de perdurar en el tiempo bastante
La que se avecina, estamos en temporada 16. Y nos damos cuenta de que ahí hay un pequeño gap porque, por ejemplo, las plataformas se vienen muy arriba pidiéndote un contenido de comedia, de sitcom. Es que queremos del nuevo The Office, es que queremos Friends. Pero para eso necesitas volumen de capítulos. No me puedes comisionar 6 capítulos de una serie de 30 minutos porque se la van a ventilar en 1 hora y media. Y además tienes que pagar un plató. Y además entonces es un modelo de producción de la televisión en abierto que ellos han querido adaptar para sí mismos, pero no lo entienden. O sea, no lo terminan de entender porque no va en su ADN. Entonces, ¿a nosotros qué nos gusta? Pues, nosotros lo que queremos es seguir pasándonoslo como nos lo pasamos haciendo las series que hacemos. Nos gusta que perduren porque el tema de las comedias, por lo menos las comedias del sello de Contubernio, es que los personajes se desarrollan. Bueno, hablabas de las escenas de matrimonio, ¿qué vamos a decir de La que se avecina? Que eran medio niños y han pasado. Es que son 16 temporadas, pero no son 16 años, porque ha habido temporadas dobles. O sea, son casi 20 años de los actores allí. Ha pasado muchísima gente por esa serie. Entonces, a nosotros nos gusta que perduren porque hay un recorrido de los personajes, hay un recorrido de las tramas, hay un recorrido de cosas que nos gusta explorar hasta donde nos pueda llevar, sobre todo si la serie está teniendo éxito y se gusta. Pero ahí estamos muy limitados por las peticiones de, sobre todo, las plataformas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, nuestra aspiración máxima es ser cuanto menos copropietarios de las cosas que hacemos. Y bueno, para ello estamos trabajando, cuesta un poco más, vamos con sistemas de ventaneo, vamos ahora a hacer una primera serie que es nuestra con una licencia a una plataforma, a Max, con unas preventas, con unas ventas internacionales, con una ventana de televisión en abierto y esperemos que ese sea el futuro, es decir, no todo el mundo se puede permitir porque es mucho tiempo levantar eso y hay veces que necesitas dar de comer a la gente con la que está trabajando contigo. Entonces, es preferible vender un original, o sea, tener como 2 líneas de negocio donde tienes tus originales que vas colocando y luego tienes tus otras cosas donde te vas haciendo tu pequeña librería que queda ahí y perdura en el tiempo. Bueno, ha sacado 2 temas que yo creo que ahora sí podemos ir abriendo, que son 2 relevantes. En primer lugar, hablamos de IPs. ¿Cuál es la posición de las cadenas de televisión? En este caso, José, Silvia, ¿cómo veis el tema de las IPs con respecto a los productores? Que es un tema, sin duda, de mucho peso. Y el otro tema relevante es la posición de los productores y las cadenas de televisión con respecto a las coproducciones, que también tienen que ver con el tema de la IP. Es decir, al final, todo esto va evolucionando y va evolucionando, bueno, pues porque los contenidos cuestan mucho dinero, porque las cadenas no pueden tener todos los contenidos que quieren al precio que están, entonces se buscan fórmulas que equilibren ese tipo de soluciones, las ventas internacionales, las preventas, el que vuelen en territorios. Entonces, ¿cómo veis esa amalgama de IP y coproducción? Ventanas de plataformas, ventana de plataforma, ventana en abierto. ¿Cuánto tiempo entre una y otra? Este debate que todos, cuando estamos ahí peleándolo. ¿Qué tal convivís? Arrancamos el debate. Yo, y creo que voy a coincidir, porque esto siempre lo hemos compartido, en la cadena hemos compartido siempre. O sea, yo no tengo nada en mi catálogo que no comparta con mi socio. Y para mí, un productor es un socio fundamental y vamos juntos en la larga travesía. Nosotros desde la fuerza comercial y la parte creativa vamos de la mano. Y entonces eso ha sido en Mediaset, yo siempre he recordado que ha sido así, con lo cual obviamente hay un cambio de modelo, pero con el tema de las IPs siempre hemos compartido. José, tú... Bueno, pero en formato y en obra audiovisual son 2 cosas distintas. Sí, en todo. ¿Habéis compartido siempre? No estoy yo muy seguro, Silvia, no... Sí. Estoy yo muy seguro. No, pero sí, siempre. Yo creo que más se comparte en formato que en obra audiovisual, no. En ficción es más complicado. Es mucho más complicado. Hay que pelear en la lata compartimos, salvo alguna cosa que el origen ha sido diferente,
claro, y también hay que ver cuál es el origen de la historia, pero nosotros con Los Serrano, Médico de Familia, Señoras de Lampa, Chiringuito de Pepe, Sí, creo que... Es verdad. Yo creo de todas formas que a lo que también se refieren, hablamos mucho de la IP, pero en realidad a lo que nos referimos es a la titularidad de la obra. Y es verdad que ahí hay es como un tema ya más de filosofía, ¿no? Y históricamente yo también lo entiendo. Las series de televisión son encargos de producción. Correcto. A diferencia de una película donde el productor tiene iniciativa y va a pedir una subvención, etcétera, que hay un cliente y el producto es para un cliente, te hace un encargo, te da un beneficio industrial que no tienes en la película. Y esa naturaleza yo creo que hay que entenderla también desde la perspectiva de una televisión privada, porque al final es verdad que ellos tienen un presupuesto, invierten en una serie de contenidos, tiene que haber un retorno de la inversión, tiene que haber una serie de explotación y yo ahí no me meto mucho, es decir, en la parte privada. Yo creo que como televisión pública no debería ser crítico renunciar a la titularidad de la obra. Lo primero, porque no porque debamos estar a favor del productor, que también creo que sí como servicio público, y mejorar el tejido y mejorar la posición del productor independiente, sino porque también es bueno para nosotros. Nosotros ahora en las últimas producciones, renunciando a la titularidad, haciendo una compra de derechos súper amplia, porque incluye derechos comerciales, el periodo máximo que marca la ley, que son 60 años, optimizamos el incentivo fiscal. Ya ahí, a mí el que me paga, que es Televisión Española, le estoy generando o un ahorro en su hora de producir ficción o le estoy mejorando un 20% su valor de producción. Pero yo estoy defendiendo los intereses del que me paga, renunciando a la titularidad. Y luego también es verdad que la titularidad siempre se habla como no, el patrimonio. Yo he oído esto mucho yo iba por Televisión Española y algunos, uno que ya se ha jubilado, me decía, pero el patrimonio, ¿cómo vas a renunciar? Y digo, pero ¿qué patrimonio, tío? Si estos son 60 años, si Verano Azul tiene 40 años, dentro de 20 años, en 2045, ¿a quién le importa Verano Azul? Y si le importa a alguien, no te preocupes, se hace una renovación por otros 60 años a precio de mercado. Entonces, si la BBC, que yo creo que es un espejo donde las teles públicas nos tenemos que mirar, ha renunciado desde hace 20 años por ley, todas las teles públicas en UK renuncian a la titularidad, yo creo que para nosotros deberíamos también. Otra cosa es una plataforma o una televisión privada que al final tienen ánimo de lucro y el objetivo de un negocio es el beneficio. Entonces también tenemos que entender que ahí hay un presupuesto que se está asignando, que tal vez el productor independiente tiene que mejorar la posición o que hay un poco de empatía mutua entre el cliente y el proveedor para buscar algo que también mejore la posición del productor independiente, lo entiendo, pero joder, yo veo Netflix, que es verdad que te hacen un original, te customizan todo, pero joder, están también pagando una pasta. Y los productores vais a verlos. Y a sabiendas y ojalá os hagan un original, porque entonces no os tenéis que pegar, bueno, ahora tengo compra de Netflix, ahora me voy a la tele y tal, y al final, que también es verdad que es que hay un beneficio industrial, que también... entonces, yo creo que las teles tenemos que renunciar y tenemos que ponernos un poco más a favor del productor, por supuesto, controlando la parte creativa. Esto no es, oye, me ha encantado el guión y no... Aprobamos los guiones, aprobamos el casting, aprobamos el calendario, negociamos el presupuesto. O sea, a efectos prácticos es un encargo, pero creo que tenemos que optimizar. Eso no quita lo que digo, que también a lo mejor en la posición de una tele privada, una plataforma, pues es distinto. Y hay que pero es un encargo más barato. Es un encargo más barato. ¿El que hace quién? O sea, el que hacéis vosotros o el que hace la cadena de televisión cuando no es un original. O sea, un original es un encargo más barato porque es más barato. Bueno, y porque manejamos... Para que paga la fiesta es más barato. Porque manejamos otros presupuestos. Bueno, y por eso vuela. Y porque piensa una cosa también, José Mari, nosotros tenemos Masterchef, son 3 horas y pico, y producir un programa de Masterchef cuesta lo que a lo mejor nos cuesta producir media hora o 40 minutos de ficción, y duran 3 horas y media. Claro. Entonces, también hay que entender una cuestión de eficiencia presupuestaria, de eficiencia de consumo de parrilla. Entonces, al final, bueno, pues nosotros, desgraciadamente, y más cuando el consumo de la ficción ha migrado a las plataformas, pues tenemos que ajustarnos en precio para ser competitivos y para que la tele pues pueda seguir habiendo ficción en televisión en abierto. Claramente, por eso. No, sí, lo que digo es precisamente por lo que estás diciendo perfectamente, nos estamos adaptando a un modelo que antes no existía. O sea, esa posibilidad no era real, no era posible hasta hace relativamente poco. Sí, pero al hilo de lo que decía José, que es verdad que la ficción tiene un coste por minuto más caro, lo que hace de la ficción es que es un producto que, hablando de internalización y de la vida de una ficción, que
la puedes seguir vendiendo y viendo y dándole ventanas durante muchísimos años, ¿no? Entonces ahí está el debate de la IP, que es un debate largo y en el cual hay pues, el modelo de la televisión pública, el de las lineales comerciales, el de las plataformas, que podemos hablar largamente de él, pero bueno, que el productor creo que tiene que tener un reconocimiento de su papel, pero creo que luego está el tema de la comercialización y que cada vez más vemos que lo que peleamos hace esos 20 años con el maletín y tal, cada vez el productor se está quedando más fuera de ese papel y más sobre todo por este tema de las plataformas, y si se hacen pues 5 versiones de Machos Alfa y que el productor no solo no participe, pero que no tenga un rendimiento de eso, pues al fin y al cabo… un rendimiento equitativo. O sea, sí, equitativo, por eso digo, pero que tenemos que buscar unas reglas de juego donde el productor también tenga esa participación, porque yo creo que nosotros somos motores también de que existan más y más versiones y que eso también nos permite a nosotros desarrollar más contenido que luego pueda viajar, ¿no? Entonces, son los diferentes niveles. Entonces, es verdad que luego en los modelos de ventaneo, de coproducción, o sea, hay miles de temas, más allá de las cláusulas americanas que nos imponen todo tipo de clientes con los que ahora trabajamos, que a veces ni entendemos, pero creo que tenemos que reivindicar un poquito ese papel para poder tener un producto español que tenga visibilidad durante muchos años. Perfecto, pero que al final estamos reclamando no es un tema de IPs, como decías tú antes, José. Sí, no es un tema de economics. Es una cuestión de reparto, ¿no? Y decía, creo que Elisa o tú habéis dicho reparto equitativo, y yo creo que tiene que ser justo. O sea, equitativo es dar a todos lo mismo, justo es dar a cada uno lo que se merece. Y también hay que tener en cuenta que cuando un commissioner te está pagando la fiesta y tú no estás poniendo un euro y te la están pagando, y si no funciona la serie se la come el commissioner, que también eso hay que… Es importante. Que es importante, que al final… O sea, que yo entiendo la posición del productor independiente y yo os digo que yo renuncio, o sea, desde el servicio público… Eso es comprensible, pero imagínate que esa serie tiene 20 temporadas y es un éxito Sí, pero Elisa, brutal. esa es la excepción normalmente. Sí, esto es estadística pura. Si tú coges las 40 series, 40 y pico que se producen en España al año, ¿cuántas se renuevan? ¿Un 15% igual? ¿Un 10%? Entonces, la norma, la estadística, la experiencia nos dice que es muy posible que no se renueve, que puede que no sea un fracaso, pero que no sea un super éxito. Casos como La Casa Vecina, yo creo que La Casa Vecina es la serie más importante en este país de los últimos 15 años y no ha habido mucha serie que le haya hecho sombra. Tal vez, si nos vamos otros 10 años antes, Cuéntame. Como 2 propiedades longevas, reconocidas internacionalmente, con adaptaciones, pero que eso al final también es muy excepcional. Entonces, no quiero que parezca que es que yo no estoy a favor de los derechos del productor independiente, claro. Y creo que es bueno que haya este diálogo. ¿No? Desde una perspectiva de televisión pública es mucho más fácil todo, porque no tenemos ese impuesto de sociedades que presentar, ni un accionista presionándonos. Nuestro reto es más intentar, pues eso, dar cobertura de servicio público, pero tampoco ser irrelevantes con las audiencias, ¿no? Que al final también dices, oye, que la ciudadanía sienta que tiene un canal que conectemos, ¿no? Pero creo que también hay que ponerse a veces en el lugar del otro, ¿no? Estoy pagando una pasta por una ficción, igual no funciona, la tengo que retirar, pasarla al late, y al final, joder, pues es una pena, ¿no? Y es verdad que es que la ficción es bueno, cualquier apuesta que hagas es arriesgada. Es que tiene un riesgo. Y luego una cosa, o sea, nosotros, y yo creo que es algo que ponemos encima de la mesa bastante a menudo y no sentimos que se nos esté haciendo mucho caso. Como broadcasters tenemos una obligación de invertir un porcentaje de los ingresos brutos de la compañía en cultura española. O sea, esto es así. Entonces oímos muchas plataformas, Netflix, Amazon, pero nosotros, como dice José, o sea, tenemos que hacer una inversión y tiene que, en nuestro caso, ser, en la medida de lo posible, rentable. Esas apuestas que se hacen, ¿no?, por innovar contenidos, o sea, esos riesgos, creo que también los broadcasters hay que decir, macho, que te has arriesgado. Y más con el tiempo actual de la ficción. Que la ficción en plataforma es donde es su core editorial. Nosotros vemos migraciones, cada vez es más difícil producir ficción. Yo creo que sí, bueno, no tengo el dato, pero yo creo que se han ido produciendo menos ficciones para el abierto. Entonces es verdad que tampoco se nos puede…
tenemos que sentarnos a hablar, tiene que haber un diálogo, pero también tiene que haber una empatía, ¿no? Y recíproca, porque al final lo cierto es que cada vez es más difícil para el abierto hacer ficción. No hablo ya de entretenimiento, que creo que es distinto. Ahora mismo, bueno, vemos eso, pues los broadcasters tienen hasta 5 noches de entretenimiento de lunes a viernes. O sea, ha quedado el cine y la ficción de manera residual, pero... Pero, ¿y qué me decís de que en las plataformas más importantes los éxitos suelen ser cosas que vienen del abierto? Porque lo que funciona en abierto te funciona en plataforma, y lo que te funciona en plataforma, lo normal es que nunca te funcione en abierto, porque somos targets incluyentes, competimos en un entorno súper competitivo donde te contraprograman, donde de repente te vas a Publi con un botón, haces zapping, y es verdad que tenemos que pensar, pues la que se avecina arrasa en Prime Video. Pero aquí no hay quien viva 4 tercios, que te quiero decir. Claro, que estás pero viendo pon Juego de series. Tronos en la 1 o pon Walking Dead. Dura, bueno, pues pongo ejemplos un poco antiguos, pero o ponte una, no sé, a lo mejor pones Stranger Things y no te funciona. Efectivamente. Pones Stranger Things en Telecinco o en la 1 y los 3 primeros, oye, Eleven, qué graciosa. Pero un poco el fenómeno de quiero ver esta serie, está muy bien producida, pero semana a semana el público va a esperar hasta las 11 de la noche, 11 y pico ya. 11 y cuarto. Eso hay que hacer otro de estos sí. solo para hablar del 11 y horario. sobre el cuarto. prime time. Específico para ver la programación. Sí. Horario de Y programación. con 4 o más cortes. Entonces, Sí. Sergio, Alex, ¿queréis decir que vuestro punto de vista como coproductores o como compradores de contenido español, en cuanto, por ejemplo, en Alemania, en cuanto a tus ventas, tú como productor, tu relación con ZDF o con las diferentes cadenas alemanas, y tú desde Telemundo con los productores independientes, este debate que estamos teniendo aquí, ¿se da también? ¿No se da? Lo que es interesante es el tema de la monetarización de productos locales, que también funcionan en el exterior, y tenemos también la discusión con ZDF, especialmente nos quedamos con derechos o no. Sería interesante para ti, Alisa, ¿qué prefieres tú, que tienes la posibilidad de elegir? ¿Te gusta así el original commissioning o...? Bueno, tienes la posibilidad de elegir o no, que te quiero decir, puede pasar que no. O sea, en un mundo ideal lo que te gusta es tener, como bien decía José, tu beneficio industrial con una cosa que es segura, que es un original, que tú lo vas a hacer, lo vas a producir y lo sabes producir y tienes una estabilidad. Y luego quieres mantener cosas. También, como os digo, el ADN de Contubernio es de creadores. Al final ya no es solo un productor, es tu creación. O sea, es que quieres tener... Fíjate que yo, viniendo del mundo de la distribución, el tema de la library lo tengo metido hasta... Entonces, o sea, tienes que tener cosas que puedas vender, revender. Cosas que aunque sea unos años, pero son tuyas. Y son unos ingresos recurrentes que vas a tener. Sí, unas reglas del juego donde Y un seamos asset todos para tu partners, compañía. ¿no? Es un poco eso que lo hay en otros países europeos, en concreto en el alemán no lo controlo tanto, pero bueno, en UK, en Francia y tal. Es una gran alegría que en tu cuenta de resultados de repente aparezca un turco que te haya comprado una cosa y cae, ¿no? Y sí, cae pues porque hiciste un trabajo bien hecho hace mucho tiempo y te corresponde, ¿no? Claro, pero yo abro otro melón. No, raíz de eso. Vamos a cerrar un minuto el Sí, tema perdón. de la visión de Telemundo con respecto a los productores independientes. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo funcionan? A ver, lo que pasa es que nosotros creo que estamos un poquito de los dos lados del juego, ¿no? Obviamente, cuando negociamos un IP para producirlo, queremos tener todas las posibilidades de sacar todo el provecho, pero es que también nosotros vendemos IP. Y cuando vamos a venderlo, nos ponemos el otro sombrero donde queremos... Iba ahí, ¿eh? Yo, Queremos María, conocer iba los ahí. dos mundos. Iba ahí. Nosotros tenemos esos dos mundos y claro, en el medio de esos dos mundos está el aspecto creativo, donde tú lo que quieres es que suceda el proyecto. Y muchas veces mi pelea con el departamento internacional o con el departamento de legal nuestro es cómo hacemos para que suceda, cómo nos ponemos de acuerdo, o sea, qué cedemos nosotros, qué tienen que ceder ellos, pero siempre con este doble sombrero de Telemundo por la infraestructura que tiene atrás de NBC. Es desde el momento en el que estamos pensando en la adaptación, que es lo que a mí me importa,
ya ellos ya están pensando cómo lo voy a vender. Ya están pensando si voy a vender el formato, si voy a tener territorio, si no. Y yo entiendo, porque al final es un negocio. Yo quiero entretener a la gente, pero hay que pagar las cuentas. Está claro. Bueno, yo creo que ahora se han tocado muchos temas, está abierto el debate. Yo creo que lo interesante ahora es que entre todos hagáis preguntas, participemos. Y a don Manuel Ríos, inquieto. Así, Manuel, venga, dale. Venga. Sí, Hicimos. que llevamos. Te pongo en alemán. ¿Hay un micrófono para Manuel? Espera, sí. No, que Aquí si no la se acústica queda es muy fónico. buena. Manuel se queda fónico. Rita. Yo, José María, perdón, quería, a raíz de esto que me parece un temazo, el tema de quién explota luego la nueva versión. O sea, yo soy bastante radical, sinceramente. No lo voy a... Esto lo tenías que contar, ¿no? Te vas a callar. Oye, perdonad que no he acabado. No, pero o sea, creo, y en eso, María, me vas a apoyar, el creador del formato necesita mantener el control de esa nueva propiedad, porque si no, te la pueden dinamitar. Sí. Aparte de que verdaderamente tenemos un valor en el que aportamos muchísimo en nuestra adaptación. Claro, entonces compartir, por supuesto, pero, o sea, yo, por ejemplo, en el caso de escenas, o sea, porque he sufrido más, ¿no? Porque he visto 20 territorios, 15 años en Francia. Si esa lata francesa hubiera viajado, nadie hubiera venido a verme. O sea, nosotros necesitamos y compartir siempre, por supuesto, con el coproductor, con la cadena, pero necesitamos controlar que esa lata, porque si no, no puedes cerrar un acuerdo garantizando absolutamente nada. Que tenéis el expertise, ¿no? O sea, te quiero decir que al final aportáis un expertise que es vuestro. Claro, pero luego, José, o sea, a mí me llama poderosamente la atención y es un tema que con compañeros de la BBC, además, o sea, a mí que Dr. Foster no lo venda BBC, me explota la cabeza. Ya. No lo entiendo. Ya. Dice, no, es que solamente tenemos la lata filipina. ¿Perdona? Sí. Entonces, pero yo creo que eso es... y no es por el ansia de dinero, es el ansia de proteger las IPs. Porque aunque seamos, yo en la parte comercial, ¿no? Que somos más mercenarios, pero que estamos protegiendo. Y estamos protegiendo a nuestro socio, a nuestro coproductor y al futuro cliente. Y creo que hay que ir de la mano, siempre. Y ya. Sí. Bueno, pues voy a contar una pequeña anécdota para hacer luego una pregunta. Estábamos a final de los 90 y yo estaba cruzando el círculo polar ártico, una cosa muy loca, en un barco rompehielos, y a mi lado estábamos brindando y a mi lado había unos suecos y no sé cómo la conversación derivó en que yo era guionista y había escrito el capítulo 1 de Médico de Familia. Y lo estaban viendo ellos y estaban fascinados, era su serie favorita, o sea, la cosa más loca que me ha pasado en mi vida. Pero esta anécdota lo que quiero decir es que habláis de cadenas, de productoras, pero los derechos del creador, en tu caso, son distintos porque es Elisa, pero creo que están totalmente desaparecidos. Yo nunca he cobrado nada por Médico de Familia, nunca he cobrado nada por nada de lo que he creado, salvo a veces cosas de derechos de autor en Italia, que por ejemplo las pagan bien, y en Polonia, que es sorprendente. Y en Francia. En Francia he hecho menos, pero sí. Entonces, bueno, ¿dónde queda el creador en los derechos de la IP y en todo esto? Pues hasta que Europa no proteja a los autores en condiciones. De todos modos, sobre esa nota, luego si quieres te cuento qué es lo que estamos haciendo nosotros con ese tema, porque ahora sí que puedes pedir ciertas cosas. Yo y creo te que ha ampara cambiado mucho, una ¿no? directiva europea. Esto era hace 30 años también, ¿no? Sí. O 20 y muchos Por años. eso digo que ahora ya ha cambiado. SGAE, Dama, Claro. ¿no? Yo creo que ahí se han puesto mucho las pilas, ¿no? Sí, lo que pasa es En que 30 años, pero hay mucha... Alma, etcétera, o sea, como que creo que a nivel sindicato, a nivel derechos de autor, entidades que gestionan derechos de autor ha habido... Ahora, el tema es que... Ahora, claro, esto es ahora, pero esto es un arrastre de todo lo que este debería señor ha tener efectos creado retroactivos o y algo, que no ha tenido Exacto. una remuneración justa. Sí, como decías. absolutamente. Este periodo también el creador ha crecido en muchos derechos respecto a lo que era aquel primer capítulo de Médico de Familia que compartimos.
Hoy hay un término, no sabemos exactamente lo que significa, que es showrunner. Nadie lo sabe. Yo no sé, pero que es un soldado y que tiene un papel que antes no tenía y que, por fortuna, está tomando un papel significativo. Y la última pregunta. Sí, sí. Bueno, yo lo que quería es dar un mensaje un poco esperanzador, que creo que es importante. Porque, por un lado, lo que dice Manuel, los problemas de una... o sea, estamos aquí en un sector, yo entiendo perfectamente a Pastor, porque es una televisión pública, pero cada uno de vosotros tenéis unos intereses diferentes. Estamos obligados a entendernos. Todos estamos para mantenernos. Yo creo que estamos en un momento político también, apasionante, en el sentido de que la transformación estamos viéndola como la CNN está pasando, y cuando está pasando lo que tenemos es que adecuarnos. Por supuesto que los intereses de Mediaset tiene una parte que ni Pastor ni yo nunca vamos a poder tener, pero tenemos otros que también nos penalizan, y tenemos como televisiones públicas, en mi caso con mucho menos presupuesto, pero con unas necesidades de controlar un producto que superan la parte económica. De manera que al final, y a mí me parece esperanzador en el sentido de que hay consenso entre todos que nos necesitamos. Y lo que tenemos es que estar trabajando en función de cada uno de los intereses distintos que representamos. Y bueno, viva la ficción española y viva el sector audiovisual. ¡Ole! Gracias. Y yo creo que ya Geraldine me está mirando con mala cara, entonces Bueno, y todos vamos te a estamos seguir mirando siendo con mala amigos. cara. Después de tanto tiempo se va a Que han acabar. hecho la fiesta. Exacto. Yo, coincido en lo que dice Carmen. Muchísimas gracias por haber participado en esta mesa. Nos daría para mucho más. Alex, José, María, Silvia, Sergio, Elisa, gracias de verdad, porque nos vamos con ideas constructivas, positivas y de futuro. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias a vosotros.